territorio real. Es que vos, como si vos dijeras, tenés, qué sé yo, 300 metros cuadrados de casa y decir, mirá los 46 metros cuadrados que tengo, es una casa inmensa. Y el resto, no, porque unos vecinos entraron por el fondo y entonces se quedaron y yo no sé qué decirles. Entonces no es tu casa esa, tu casa son los 300 metros cuadrados, no los 46. Nosotros acostumbramos a concebir culturalmente que estamos en los 46 metros cuadrados y los 300 metros cuadrados, bueno, ya Dios dirá, y alguna prima mía me dice, dejate de joder, regaláselo a los vecinos, como pasa con Patricia Bullrich, ¿no? Nosotros no tenemos un 28% de territorio, tenemos un 100% de territorio. O sea, cuando el presidente dice, vamos a la Antártida, no, vamos a la Argentina Antártica. Cruzamos de la Argentina sudamericana a la Antártica y nos sentamos a comer una cena en nuestro punto medio, que es Ushuaia. Ushuaia no es el fin del mundo ni el fin de la Argentina, es la mitad de la Argentina Ushuaia. Ushuaia está parada sobre la mitad de la Argentina. Hay 3.716 kilómetros de Ushuaia a La Quiaca y 3.716 kilómetros de Ushuaia al Polo Sur. Y el Polo Sur es nuestro extremo sur, ¿sí?, de la República Argentina. El Polo Sur es el extremo sur de nuestra República Argentina, no Ushuaia. ¿Sí? Entonces, si no tenemos soberanía cultural, mental, procesamos las cosas mal. ¿Sí? Y entonces, esto que hacen los brasileros, y la verdad que tampoco se entiende mucho. Bueno, qué sé yo. Nosotros tenemos en esta época, como dije, tal vez el progresismo es como el antiácido, ¿no? Te calma la acidez pero no te la cura. Entonces dejémonos de joder con estas cosas, saquemos un poco ya la libreta liberal de encima porque nos está ahogando, ¿sí? Decía, con la autorización del gobierno de Brasil, la colonia británica que usurpa las Islas Malvinas, que están dentro de nuestra plataforma marítima continental, se nos instaló un vecino al lado y nos ocupó parte del terreno, ¿sí? Pero no solo a nosotros, sino a toda Latinoamérica. Las 22 capitales latinoamericanas tienen un vecino que no tiene nada que ver, vino de otro lado, vino de otro planeta y se instaló en el fondo. Nos está jodiendo a todos los hermanos latinoamericanos, no solamente a nosotros, ¿sí? Es territorio nuestro, pero Tamarte forma parte de toda Latinoamérica. Y se instaló una vez más y instaló un stand promocional en el World Travel Market de Latinoamérica, el mercado mundial de viajes a Latinoamérica, en San Pablo, en el evento más importante en la materia de toda Sudamérica, que este año se llevó a cabo ahora, entre el 3 y el 5 de abril. Y acá se hicieron todos los boludos, nadie dijo nada de esto. En esta feria, en la que estuvo presente el Falklands Islands Tourist Board, ¿sí?, no solo participan empresas de viaje y turismo de la región y del mundo, sino también los organismos oficiales de todos los países del continente austral. En esta exposición de turismo, ¿sí?, de viajes y turismo mundial en Latinoamérica, participan todos los organismos oficiales de todos los países del continente austral, de Sudamérica, y dentro de ellos la Argentina y sus provincias. Además de todo esto, expusieron en esta exposición todas las provincias argentinas. Esto es lo más grave todavía. Y lo que más llama la atención, que ni la Cancillería, ni el Ministerio de Turismo Nacional, ni las representaciones oficiales de las 22 provincias junto al de la ciudad de Buenos Aires, y en especial a Tierra del Fuego y Ushuaia. Tierra del Fuego es la provincia más grande del país. Es Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, que es plataforma marítima continental. La provincia más grande del país no es Buenos Aires, es Tierra del Fuego, por todo el territorio que tiene. Ni Tierra del Fuego tampoco, ni la ciudad de Ushuaia hayan pasado por alto esta situación irregular y no hayan dicho absolutamente nada. Tampoco la Secretaría de Malvinas, de la Cancillería, del señor Cafiero, tampoco hizo ninguna queja, ninguna protesta, ni tampoco el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que debería ser el promotor local de este stand británico, ni nadie. Son traiciones efímeras sobre una causa irredenta, que es la causa por Malvinas. Entonces hacemos un juicio ahí, porque la doctrina no sé de quién. Señores, la propuesta que trajo el embajador Ostides Rosas
20 días antes, 22 días antes que muriera Perón, la propuesta británica que firmó Perón empezaba a ser una soberanía compartida para ir paulatinamente asimilando los kelpers a la ciudadanía argentina. Eso es lo que le propusieron los ingleses a Perón 22 días antes de morirse. Y después lo revocaron una vez que se murió, a los 3 o 4 meses le dijeron que desconocían esa propuesta a Isabel Perón. Después vamos a hablar de esto. Pero tengan en cuenta de que el tema de soberanía con Malvinas está documentado porque la propuesta la trajo el embajador Ortiz de Rosas y la firmó Perón, o sea que hubo acuerdo oficial entre Gran Bretaña y Argentina por la soberanía de Malvinas. Pasa que con el golpe de Estado y los gobiernos democráticos que vinieron después, volvieron todo para atrás y seguimos en conflicto, en guerra. ¿Por qué? Porque hubo que entregar la Argentina. Más allá de la heroica defensa de los compañeros que dejaron la vida, más de 600 compañeros que quedaron en Malvinas, y los otros combatientes, veteranos que hoy todavía siguen luchando por un montón de causas y sufriendo las causas post-traumáticas de la guerra, el fin era hacer el Tratado de Paz por Malvinas y pagando indemnización de guerra, entregar el territorio nacional, los recursos naturales al imperialismo británico o anglosajón norteamericano. Esa fue la esencia de estas bestias cuadradas, traidores HDP de la patria, que formaron parte de la dictadura militar y que no pudimos juzgar ni a Videla, ni a Blaquier que se murió hace poco, no pudimos juzgar a Martínez Dios, a Blaquier que se murió hace poco. Tuvimos que salir a la calle para poder resistir el 2x1 que quería hacer la inmunda Suprema Corte de Justicia. En fin, todavía esto sigue vigente, todavía seguimos sosteniendo legislación de la dictadura. La ley de entidades financieras que firmaron Videla, Macera y Martínez Dios todavía sigue vigente. El Código de Honor y la ley y de alguna manera digo que el Código Aduanero y la ley de comercio exterior de la dictadura todavía sigue vigente, la ley de entidades financieras, la legislación sindical de Onganía todavía sigue vigente. Se sigue sosteniendo como doctrina, no la justicialista, sino la de la dictadura militar, no nos confundamos. Se sigue sosteniendo el mismo sistema, el mismo régimen socioeconómico de la dictadura. Ese liberalismo enfermo, inmundo, que hoy representa a Milei, Macri, estos payasos de cuarta, estos asesinos que comenzaron la gesta genocida social y económica el 24 de marzo del 76, todavía la legislación que parieron, que venían con raíces de la Junta Consultiva Nacional que condujo Rojas, Isar Rojas, pero que en el 56 la formaron todos los partidos demócratas, bueno, volvieron a la carga con todos estos gobiernos demócratas que venimos teniendo. El único que le pegó un portazo a esto fue Néstor y Cristina, después ninguno, se hicieron todos los boludos, pero todos, Acá el capitán de Tormenta, todos estos boludos que aparecen, no, ninguno, son todos traidores, son traidores por 2 mangos con 20, como cuando venían los gallegos a colonizar a los aztecas o a los incas. Por baratija se llevaban el oro. Bueno, acá es lo mismo, Y todavía Gerardo Morales, que entrega el litio por 2 mangos con 20, en Catamarca lo mismo, con los chinos. Acá se sigue con la misma doctrina, de entregar lo que sea por 2 pesos con 20. Tampoco se ha escuchado ni leído alguna manifestación de rechazo de la Embajada Argentina en Brasil. Estoy hablando de Scioli, que pretende ser presidente. No sé cuál es el criterio, la doctrina de defensa, su filosofía en materia de defensa nacional, porque tampoco hizo ninguna queja. Regularmente atenta a las manifestaciones de apoyo a las autoridades del país vecino de Brasil y al afianzamiento colonial británico en Malvinas, las que en este caso brillan por su ausencia. Scioli, despertate, hermano, ¿sí? En los detalles que brinda en la página web de la feria, el ente turístico de la colonia británica
señaló, obtenga más información sobre nuestras propuestas en nuestras pequeñas pero amigables islas, como si fueran de ellos, ¿sí? Tenemos una vida silvestre única y una comunidad pequeña, pero acogedora, y es muy claro que Gran Bretaña ha emplazado una colonia británica en nuestro territorio, una colonia británica en nuestro territorio, con todo un sistema de defensa militar que deja de lado a cualquiera. Ha comenzado la fase final de la colonización argentina. Tampoco podemos apelar, o sea, que los Rodríguez Sá diga, San Luis es un país al margen de la Argentina, o el boludo de Cornejo, de ahí de Mendoza, digo, con Córdoba y Mendoza hacemos un país, podemos salir de la Argentina. Todas estas son propuestas políticas que apuntan a extraviar el territorio nacional, el Estado Nacional Argentino, la nación argentina, a trabajar la idea de crear porciones coloniales por todos lados, ¿sí? Tampoco podemos apelar a las neuronas apagadas en materia de política del embajador Scioli, que pueda ser un buen gerente automotor, pero no procesa una medida política jamás, con pretensiones de presidente. Tampoco Rodríguez Larreta, Morales, Manes, Milei, Alberto, etcétera, una troupe de entreguistas y traidores mediocres y ordinarios y, sobre todo, mentirosos. La sabiduría popular dice que los niños, como todos saben, los borrachos y los payasos y los locos, siempre dicen la verdad. Muchas veces son verdades muy duras, verdades accesibles, muchas veces sobre traiciones efímeras, como decía mi querido Alfredo Carlino, pero reiteradas. Omar, son reiteradas, son efímeras, pero reiteradas. Este es un pensar en red profundo, o simple de definir y denunciar y sancionar. Ni el Poder Ejecutivo de regresión infanto-juvenil ni el Poder Legislativo pueden decir nada, o no han dicho nada, ¿sí? Deben decir algo. Y si no fuera por el obsceno cinismo de los autores de la teoría económica del superministro, podría ser hasta una teoría que debiera ser considerada académicamente para su estudio detallado, pero en la carrera de psiquiatría, no economía, porque la verdad que esto es prácticamente psicótico. Si la verdad nos hará libres, esta teoría nos deja en la más profunda depresión. Entonces estamos para continuar apoyando mentiras en un juego lúdico que le llaman la política, de las opciones mediáticas y las ofertas políticas adolescentes. A esto le llaman la política. Si la economía está fundada en la confianza de grandes actores del mercado, que no sé qué carajo es el mercado, creamos una farándula en la que somos público y coproductores de nuestra propia desventura. Esta aventura de rifar todo, sin escrúpulos, hasta nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía territorial, antártica, sudamericana y plataforma marítima continental. Nuestra soberanía territorial implica todo eso. Seguramente todos ustedes saben y recordarán quién es el padre de la mentira actual. El PRO se da hasta el lujo de privatizar asociaciones sin fines de lucro, como el CAI, y los idiotas siguen tensando la soga. Vicentín es la empresa concesionaria de la administración del puerto de Rosario. También es, curiosamente, la zona menos investigada y rastrillada por investigaciones sobre narcotráfico en Rosario. O sea, el puerto, nadie pasa por ahí. Diría una zona inexpugnable, pero Vicentín es el concesionario, vuelvo a repetir, que no referencia como objeto de investigación ningún ministro de seguridad. Cuando el presidente Alberto Fernández ordenó la intervención de Vicentín y a los días reculó y la frenó, se destacaba en esa intervención la reparación del vaciamiento del Banco de la Nación Argentina en manos de González Fraga, y cuyo hijastro después, por las dudas, durante este gobierno, cuyo hijastro, el presidente de la empresa Ualá, fue asistido por el ministro Matías Culfas con un subsidio de más de 1.300 millones de pesos. ¿Se entiende, no? Matías Culfas, al hijastro de González Fraga, le tiró la frialera de 1.300 millones como subsidio. También Alperín de Mercado Libre fue asistido con un subsidio que le pagaba el 84% de los gastos laborales de aportes jubilatorios y de obras sociales a Mercado Libre, del Ministerio de Producción.
¿sí? Entonces, con la pandemia del COVID-19 quedaron en evidencia la fuga de capitales de los bancos locales, privados y públicos. Era evidente el vaciamiento de la existencia de capitales producida por el gobierno macrista. Entonces, es necesario investigar los vaciamientos bancarios producidos durante el gobierno macrista, porque ahí está la madre del borrego, que ya produjeron durante la dictadura y los sucesivos gobiernos democráticos, entre ellos lo de la Rúa, ¿sí? Hasta el desastre de vaciamiento y saqueo durante el gobierno de la Rúa, que alcanzó los 193.000 millones de dólares. Se afanaron 193.000 millones de dólares. Estos 44.000 millones de dólares de Macri es un vueltito con respecto a lo de la Rúa. Sin embargo, siguen el ocultismo parapsicológico, brujeril. Calculen que solamente Carlos Heller, siendo presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, denunció entonces la fuga de la masa comercial bancaria, el manotazo, el saqueo, el robo, ¿sí?, de 72.000 millones de dólares de la masa comercial bancaria del mercado bancario argentino. Se afanaron 72.000 millones de dólares físicos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta de que esto es una continuidad histórica que viene del proceso de dictadura militar. Es la misma doctrina. López Murphy, que se hace el boludo, con el mega canje, se birlaron 110.000 millones de dólares de esos 193.000, vayan sumando, 110.000 más 72.000 físicos, que se fueron camioncitos de seguridad hasta el aeropuerto de Ezeiza, embarcaron en las bodegas de seguridad de American Airlines y no se conoce hasta el momento el destino de los fondos. Se llevaron 72.000 millones de dólares físicos en papel moneda, constante y sonante. Y en bonos de deuda externa, López Murphy se mandó el megacanje de 110.000 millones de dólares. Y al Banco Central no entró un solo dólar, para no definirlo en forma grosera, ¿no? No entró ni siquiera un dólar al Banco Central. Y se emitieron títulos de deuda por 110.000 millones de dólares. Estoy hablando del gobierno de la Rúa. Acá nomás a la vuelta y hace poco, Y sin embargo, actores del Frente Grande que formaron parte de esa alianza y que después formaron parte del kirchnerismo, Lorenzo Siguió, Ariel Basteiro y compañía, jamás hicieron un más mínimo comentario. ¿Se entiende? ¿Por dónde viene la película? Entonces, bajo este paraguas de progresismo, hay muchos compañeros que son compañeros militantes, que yo quiero mucho del progresismo, pero hay que separar la paja del trigo y empezar a mirar el país bien concreto, de blanco sobre negro, ¿no? De negro sobre blanco, porque si no, nos estamos confundiendo de todo. Chino, vamos a pasar el primer audio para seguir un poco con la tónica de esta editorial. Gracias. Conocemos vuestros pesares y vuestras desgracias, y esto debe cambiar, caiga quien caiga. Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. El peón, que ha sido hasta ahora una forma disimulada de la esclavitud, será suprimido. Eso se acabó. Aquel que no pueda pagar a su peón deberá vender su campo, pues un peón deberá recibir un salario que esté de acuerdo a sus necesidades de vida. Una vida digna, una vida a la que no le sea ajeno ese mínimo de felicidad al que todos aspiramos. La fábrica, la mina, el obraje, el molino y cualquier establecimiento que se encuentre fuera de las leyes del trabajo no pueden gozar de ninguno de los beneficios que concede el Estado. Hay que tratarlos como enemigos sociales. Ni nosotros, ni la masa trabajadora argentina toleraremos este tipo de cosas. No vamos a desamparar a los trabajadores en nombre de una torcida idea de la libertad a la que apelan como siempre los poderosos insaciables dueños del capital, que olvidan en su desmesurada ambición al hombre que produce y que es en definitiva
quien genera esa riqueza que ellos usufructúan mezquinamente. Nosotros dividimos al país en dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra, la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación, nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan. Esta es una hipoteca que tiene el Estado para con la sociedad y que consiste en defender a los hombres que consumen sus energías en beneficio de la patria y que tienen derechos que hasta ahora les han sido negados. ¡Sepa el mundo! Por eso es muy importante estas palabras de Perón sobre la enajenación de derechos que conquistamos en la calle. Decíamos este jueves en el acto ahí en Consa, decía inclusive Axel Kicillof, que los derechos nosotros los conquistamos en la calle. Inclusive los 18 años de exilio del general Perón. Perón volvió cuando se le ocurrió a él, más allá de lo que dijo Lanusse, que no le daba el cuero. Pero además, la resistencia peronista, este comando superior peronista, en el exilio, Perón trabajó con 4 o 5 cuerpos orgánicos de ese comando superior, hasta que volvió al país y organizó el Consejo Superior del Movimiento Nacional Peronista. Hizo 4 cuerpos orgánicos, la CGT, la CGE, la CGU y la CGP. Pero desde el exilio, el Comando Superior tenía también cuerpos orgánicos como las 62 organizaciones peronistas, el Fondo Latinoamericano de Liberación, los compañeros que militaban la teología de la liberación, ¿sí? Hasta que volvió, formamos y creamos el Frente Justicialista de Liberación. Todo esto que terminaba con el concepto de liberación nacional, liberación latinoamericana, estaba asociado al proyecto y al propósito de que nos enfrentáramos a las resoluciones que habían acontecido con los tratados de Yalta y Potsdam, para lo cual Perón y un montón de otros líderes mundiales conformaron el movimiento de países no alineados, entre ellos todos los compañeros José Ibáñez del Campo, Getúlio Vargas en su momento, Abdel Nasser de Egipto, Tito de Yugoslavia, los suizos, los suecos, los finlandeses, el coronel Gaddafi de Libia, en fin, un montón de compañeros, obviamente Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, todos luchábamos por esta liberación. Y volviendo a nuestro relato, me refiero muy especialmente también al vaciamiento durante el gobierno de Macrista de la mano de Toto Caputo, porque pareciera que no alcanzaron los 44.000 millones de dólares, también desaparecidos de la mano del mejor amigo de Macri, el Toto Caputo, y que Donald Trump le hiciera llegar para que ganara las elecciones y que tampoco la alcanzó. Para eso usaron el Fondo Monetario Internacional y vos que sos trabajador o vos que sos jubilado, estás pagando ese afano. Estás pagando ese afano. Igual que todo pibe, todo ciudadano, sea rico, clase medio, pobre, también está pagando ese afano. Por eso digo, a veces el discurso tiene que hacer una barrida, un paneo de todas las clases sociales, porque todos los boludos de este país que formamos parte del Estado Nacional estamos pagando ese afano. Entonces tenemos que meter el debate y la discusión con la objetividad de dónde debe estar. Y además se paga por medio de la inflación, porque ese es el mecanismo de repago. Hoy estaban todos, no, porque la inflación de este mes va a ser del 7,20%, ¡qué barbaridad! Flaco, están pagando lo que exige el Fondo Monetario Internacional. Por eso tienen que juntarla de un lado. Entonces, aumentando el costo de vida, el costo de los productos, es una forma de reembolsar esa guita que falta, ¿sí? Es decir, nos dejaron un desastre y nunca fueron juzgados, presos por mesura de Alberto Fernández, en nombre no sé de qué código penal y de qué democracia. Porque este gobierno y el fondo y el Frente de Todos jamás avanzó y movilizó al pueblo para hacerse cargo de cuidar el Estado de esta nación. También, recién ahora, debido a la exposición
prostibularia de la bestia de Milman, la IGJ denuncia a la asociación civil dedicada al desarrollo de programas sistemáticos de seguridad y que preside Patricia Bullrich, sea intervenida por haber malversado fondos en beneficio de su campaña electoral y donde llegó a cobrar cenas y almuerzos por valor de 50.000 pesos el cubierto por persona para los asistentes empresarios con vocación de afano a sus conferencias, con los cuales vos te imaginás pagar un cubierto de 50.000 pesos, ¿tá? Con lo cual, según se comprobó, recaudó 50 millones de pesos, que es lo que interviene como denuncia la Inspección General de Justicia, y que destinó de materia corrupta para su campaña política, su compra política de voluntades, ¿no? Para llamarla con el nombre que corresponde. ¿Y cómo puede ser presidenta una persona que roba hasta su propia organización, que roba hasta su propia casa? Vos explícame cómo puede presentarse como candidato una presidenta que afana hasta su propia casa. Esto de novedad en estas bestias. Acuérdense que para la campaña de María Eugenia Vidal figuraban hasta indigentes y pobres como aportantes a su campaña millonaria, comprobando que lavaban dineros y activos poniendo el nombre de gente pobre, ¿sí? Que sacaban del registro de las personas, ¿sí? ¿Cómo se puede tolerar una Vidal que miente en cámara y ante cualquier juez? Son personalidades patológicas en busca de poder para hacer más daño y más robo, ¿sí? Por eso digo que esta señora se compró un departamento carísimo en Barrio Norte, en lo que llama el barrio privado de Barrio Norte, y te miente en cámara diciendo, no, pero yo me separé, entonces con mi marido devolvamos los bienes, y la señora que vendía el departamentito en el fondo, de contrafrente, me dijo, bueno, lo pagás de a poquito, nena, no te hagas problema. No podemos ser tan boludos, tan pelotudos, y además que esta gente siga circulando públicamente haciendo campaña. La gente debería reaccionar de otra manera cuando bajan a los barrios y se hacen los lindos. Entonces, cuando proponen una oferta política de gobierno, que por dónde pasan, como ha sucedido hasta con el CRU Independiente, donde explota también la pus, o el pus, de la infección macrista del PRO, que le proponen al pueblo gobernar y presentan estos comportamientos mafiosos y despreciables, o cuando sus periodistas como Laura Di Marco y Canosa, Viviana Canosa, describen de manera inmunda y nauseabunda el problema de salud de una persona como Florencia, como la querida compañera Florencia Kirchner, para atacar a quién, a su madre. O sea, llegar al límite de la cloaca, porque no tenés ideas que debatir, que confrontar, la verdad que da asco, es prostibulario, es cloacal, ¿sí? O un ministro de Gabinete Nacional de Macri que decía, me refiero a Aranguren, que fue ministro de Energía, ¿sí? Decía que Viví tenía declarado un terreno baldío para no pagar impuestos a la Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aranguren estoy hablando, no de cualquiera. En realidad, ex presidente de Shell. En realidad, nos hace dudar con pensar de cuáles y quiénes son los votos de esta sociedad al Frente Cambiemos. Yo no sé quién carajo vota al Frente Cambiemos, honestamente lo digo. Digo, en realidad no les importa tener que votar a delincuentes comprobados al frente de la ciudad autónoma de Buenos Aires y quieren saquear el país, amigos. Ayer la bestia de Macri, reuniéndose en la sociedad rural, dijo irritado al prodigioso Milei que hay que dinamitar todo, pero él es tan bestia que dice, voy a semi-dinamitar todo. A ver, si vos vas a semi-dinamitar es que no vas a dinamitar todo. Pero esta bestia dice, voy a semi-dinamitar todo. Es una contradicción en sí mismo, aclarando que a diferencia de otros, ellos ya tienen experiencia en robar, en saquear, en endeudar y en robar fondos del Fondo Monetario Internacional y que al delito lo pague el pueblo argentino. Y digo el pueblo argentino de todas las clases sociales. Obviamente que el impacto mayor está sobre la clase pobre e indigente. De verdad, no les importa al voto a esta mafia. De verdad, lo único que tienen es un resentimiento histórico y permanente sobre lo nacional y popular, porque si no, no se entiende que nadie se dé cuenta y reciban esta estafa permanente que se ve públicamente con todo lo que hacen, Pero también hay que aclarar que estamos señalando a una Bullrich que estaba dispuesta con su lucha en los 70, con Montoneros, a morir por la patria socialista y el regreso de Perón a la patria, ¿sí? Y que ahora está dispuesta a defender la patria liberal del robo hasta con su propia vida y la estafa continua y el hambre y la muerte de millones de argentinos.
La mafia macrista le dio la presidencia del PRO a esta Patricia Bullrich, Luro Purredón, tal vez por el apellido, la ayuda, y el problema es que el presidente del PRO de la Cava y Bullrich se autodefinen peronistas. Pero la verdad de Bullrich, que cuando estaba en la lucha armada y soñaba con entregar su vida por la patria socialista al regreso de Perón, apodada con el nombre de Guerra Carolina, no tiene nada que ver con este presente y futuro, con esta Patricia Bullrich actual, tal vez porque desde esa izquierda se pasó sin escala a la derecha escabrosa y mafiosa. Pero la información de esta denuncia del IGJ, que no está siendo difundida porque ya tiene cubierta oculta de todos los medios, sobre la asociación o fundación que preside Bullrich, debe resolverse con rapidez, pero como la justicia es gorila, antiperonista y macrista, seguramente las consecuencias del proceso y el fallo se irá dilatando y seguirá todo como si nada pasara, de la misma manera que nunca se investigó los aportes de campaña producidos con el préstamo a Vicentín de 450 millones que vaciaron el Banco Nación Argentina, ¿sí? Porque además hay puntos comunes de viejas relaciones, hay puntos comunes de viejas relaciones. No olvidemos que Marcelo D'Alessandro, el fugado ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, salió electo diputado nacional por la boleta del Frente Renovador, ¿sí?, de Sergio Massa en el 2013. ¿Sí? Pareciera que el tiempo todo lo borra, pero nada es casualidad. La historia previa de Sergio Massa sigue siendo la misma. La formación política de cada uno incide en todos nosotros, ¿sí? La de Massa aconteció en la UCD, la Unión de Centro Democrático, lo más gorila y liberal que tuvo el país en su historia, y no estuvo un veranito, ¿sí?, sino que desarrolló su trayectoria en 6 años de militando como dirigente, y que hoy, con dirigentes y con otros dirigentes que hoy también están en el frente de todos, pero la mayoría están hoy en el PRO, en Juntos por el Cambio. Y Massa llegó a ser el vicepresidente de la Juventud Liberal Bonaerense y dirigente importante en un momento cuando la UCD, previo a la asimilación y disolución en el menemismo, en la época de oro de Alzogaray, y cuando picaba a la cabeza de este desastre, Adriana D'Alessio de Viola, Alba Monte y Carlos Maslatón, que es un invitado frecuente a Duros de Domar, S5N. Es panelista oficial contratado y baja línea. El otro boludo de Pablo Dugan, que se define progresista en lo político y liberal en lo económico, no entiendo qué carajo es esa mezcla. Es como tomarse un vodka con lavandina. La verdad que no entiendo, ¿sí? Ese Carlos Maslatón que llegó a ser concejal en la Cava y que después, aparentemente con el papá, junto al papá de Dugan, se presentaron a elecciones a diputado y no tuvieron la misma suerte, ¿sí? Sergio Massa con Jorge Aguado, que también fue gobernador de la dictadura, y un hijo de él participa en el PRO. Jorge Aguado también fue director de Correo Argentino, privatizado por Macri. Massa convivió mucho políticamente con Jorge Aguado en la UCD y hoy promocionado permanentemente por la caja negra de C5N. ¿Sí? Por la caja negra de C5N, ¿sí? Por eso está Carlos Maslatón ahí. Vamos al segundo audio, hacemos una pequeña aclaración. Dale. Como jurista, como profesora de Derecho, es un verdadero honor estar acá para denunciar alto y claro, desde el brazo jurídico del Grupo de Puebla, este complot financiero, político y judicial orquestado de manera espuria contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y voy a analizar este complot aquí desde la denuncia concreta de la violencia política contra Cristina y contra un buen número de mujeres que pelean día a día en el ámbito político institucional. Verán, el feminismo nos ha enseñado que el derecho y las estructuras institucionales, y especialmente el Poder Judicial, han sido edificados fundamentalmente por y para varones, y no cualquier varón. Un varón blanco, adulto y propietario, miembro de las élites que despojan nuestros países.
Esto es una manifestación del patriarcado que, junto con la clase y con la raza, evidentemente están estructurando los privilegios y las discriminaciones que están en la raíz de las desigualdades que asolan nuestra región y que se manifiestan en la violencia contra las mujeres. Una de las expresiones más actuales y agravadas de la violencia contra las mujeres es esta violencia política, contra todas las compañeras que participan en asuntos públicos e institucionales. Y sin duda esta trama político-financiera contra Cristina es un caso emblemático de violencia machista. Y ya conocemos las expresiones de acoso contra ellas, contra nosotras. Son bien conocidas, pueden concretarse en la difusión de discursos sexistas y de odio que pretenden menoscabar, que pretenden eliminar la participación de las mujeres en asuntos públicos. El objetivo es claro: quieren intimidarlas, desacreditarlas, amenazarlas y expulsarlas de nuevo al ámbito privado, y no lo van a conseguir. La violencia contra la vicepresidenta ha llegado al punto extremo de un intento de asesinato, y esto ha provocado ya la denuncia rotunda por parte de una misión de la OEA sobre violencia política contra las mujeres en Argentina, que no ha dudado en calificar esta situación como un síntoma muy preocupante de debilitamiento democrático. Y lo cierto es que Cristina no está sola en esta situación de acoso. Otras grandes mujeres son también víctimas permanentes del acoso político misógino. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, la ministra de Igualdad española, Irene Montero. La prefecta de Pichincha, mi compatriota ecuatoriana, Paola Pavón. Todas ellas comparten tres características. Son mujeres con poder político, son mujeres progresistas y sobre todo tienen una cualidad fundamental: no han bajado los brazos. Pero como bien sabemos, la violencia política sexista contra Cristina va más allá del acoso mediático y de los intentos de desacreditarla a través del discurso de odio machista. Eso lleva mucho más allá. Y ahora se ejerce fundamentalmente mediante el comportamiento espurio y ciertamente misógino de una institución que debería proteger sus derechos, y que en lugar de proteger sus derechos... Esto es, que lo describe bien Adoración Huayna, la jefa de jurídicos y de derecho de los acuerdos de Puebla, sí, el grupo de Puebla. La verdad que brillante, una ecuatoriana preciosa y con una lucidez extraordinaria que define el status quo de esto. Massa no tiene vínculos con Macri, siempre lo cagó a Macri, pero sí forma parte de los 5 amigos que tiene Horacio Rodríguez Larreta de la política. 5 amigos, entre ellos Sergio Massa, ¿sí? En el 2013, ¿por qué? Porque Massa era el jefe del antikirchnerismo, era el que venía a barrer el kirchnerismo, a meter presos a Cristina, a los miembros, porque calculen que cuando le sacaron los fueros a Julio De Vido de la Cámara de Diputados, también estaba Massa operando este milagro. Y lo procesaron, le sacaron los fueros, votaron los propios justicialistas el desafuero de Hugo De Vido. No nos confundamos, ¿sí? Massa era el jefe del antikirchnerismo, en el que venía a barrer el kirchnerismo, meter preso a los miembros de la Cámpora. No metieron preso, bueno, a Luis Delía, ustedes saben, a todos los que metieron preso. Luis Delía porque tomó una comisaría, ¿sí? Y era el vínculo político con Rodríguez Larreta. Conformó también la lista de diputados y senadora. Estoy hablando del 2013, hace 10 años atrás. No mucho más, hace 10 años atrás, no hace 20 años. La lista de diputados y senadores con Macri en la provincia de Buenos Aires. Para esa elección de medio término, Massa hasta ahí era el jefe del antikirchnerismo y Macri se colgó de la boleta porque lo ninguneaba Macri. Massa lo ninguneaba Macri. Tuvo que salir una mañana en Radio Mitre para decir que había firmado un acuerdo con Massa para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Muchos diputados, como Soledad Martínez, que la puso Jorge Macri, que no es ningún boludo, es un operador fundamental de Mauricio Macri, tal vez más lúcido que el otro. Gladys González también, en esa lista del Frente Renovador de Massa y Macri, que le ganara a la lista de Cristina Insaurralde y Martín Insaurralde de Loma de Zamora. Esa lista del Frente Renovador salió electo también
en esa lista del Frente Renovador, vuelvo a insistir, como lo dije antes, salió electo también, formaba parte del Frente Renovador, era un hombre de Massa, o lo sigue siendo, Marcelo D'Alessandro, que era masista, ¿sí? Y Massa llegó a pretender meter también en la lista, ¿saben a quién? A Carlos Melconian. Y frenado por varios intendentes, entre ellos Fernando Espinosa, varios intendentes hicieron fuerza para que no pusiera a Carlos Melconian en la lista, ¿sí? Por algunos intendentes del conurbano por impresentable, pero con alguna relación muy estrecha con Massa, un Melconian que hoy preside la Fundación Mediterránea, pero no sé si le da el gas, ¿sí? O la nafta para llegar a hacer lo que hizo Cavallo, que puso un ministerio, que digamos ocupó todo un ministerio de Economía y condujo el país detrás de del cara del camello de Menem, ¿no? ¿Sí? En el Canal América, Massa, donde funcionaba Animales Sueltos, se funda la pata política del lawfare mediático, ¿sí? En Massa convive un vínculo importante con el Partido Judicial, en cercanía personal con Carlos Stornelli, que son amigos, ¿sí? Con Guillermo Marijuán, el que fue con una topadora a encontrar el Fornox de la familia Kirchner en los campos de Santa Cruz y no encontraron un carajo, donde había containers llenos de oro, qué sé yo. ¿Se acuerdan que eran móviles de 8 horas en los canales de América? Fundamentalmente móviles de 8 horas, ¿sí? Transmitiendo la búsqueda del tesoro, ¿sí? Guillermo Marijuán también forma parte y Claudio Bonadío, el fallecido Claudio Bonadío, que fue un visitante habitual de la Municipalidad de Tigre durante años, durante el gobierno de Massa, donde era tan público y tan inconcebible que el tipo en plena luz del día iba al municipio y entraba como Pancho por su casa. Y como líder del Frente Renovador, que reunía varios dirigentes multicolor como Roberto Labaña, su hijo, también Urtubey, Raúl Aragón, que es el encuestador fallecido hace poco, y otros. Sergio Massa en el 2015 era otro Massa, era aquel jefe a medida del peronismo que soñó Macri. Era el jefe a medida del peronismo, ¿sí? o jefe del peronismo a medida de lo que soñó Macri, y que siendo presidente lo llevó al Foro Económico de Davos, y cuando lo presenta en Davos como el jefe del peronismo de nuestro país, cuando se presenta a Joe Biden, que era vicepresidente, ¿sí? Y también a David Cameron, el primer ministro de Gran Bretaña, que preguntan si el peronismo ya iba a evolucionar o involucionar, o seguir involucionando. Y Massa era la prueba de la reposición liberal del populismo, del peronismo evolucionado, ¿no? Y de la Cámara de Diputados colaboró con la aprobación también del pago de los fondos buitres que hizo Macri y dio una vuelta elíptica pasando por toda la política local con una raíz profunda en los Estados Unidos, con el Departamento de Estado y el Pentágono, y se produce una ruptura con Macri, que algunos dirigentes de la Cámpora le decían, mira, no sé qué pasó, pero Macri no lo puede ni ver ahora, ¿no? No con el PRO, con Macri, fue la ruptura, no con el PRO, no con Vidal, no con Larreta, no con Frigerio, no con Monzó. Y quien ve a Massa como un político no está en lo cierto. Massa es el jefe de un bloque de un grupo empresario de poder real, con intereses específicos en áreas como estratégica del Estado, es decir, en los medios de comunicación, los bancos, la energía, los servicios públicos, Edenor, Edesur, puertos, ¿sí? Gas, ¿sí? Vaca Muerta. Pocos políticos, o es el único que tiene asociado a él, por haber ganado su carrera política de origen liberal, esos sponsors, que yo los defino como, ¿vio como los buzos antiflama de los corredores de turismo carretera que se cuelgan acá las marquitas? Bueno, Massa hace de cuenta que llevan el traje, ¿sí? Las marcas de Carlitos Bulgeroni de Bridas, Petroleum, Marcelito Midling, ¿sí? De Pampa Energy, concesionario de área de Vaca Muerta, Jorge Brito del Banco Macro, ya con el padre, cuando falleció el padre, hizo un epitafio como si fuera su papá, Sergio Massa, Gustavo Grobo Copatel, del monopolio de soja, Eduardo Sergio Elstein, dueño de Shoppings, de Cirsa, de Banco Hipotecario Nacional, son algunos
de los sponsors que llevan el traje antiflama, porque es inquemable Massa, ¿vio? ¿Sí? Entonces lleva un traje antiflama político, ¿sí? Son empresarios que no están preocupados por generar trabajo o mayor producción, sino que juegan a la política y a quedarse con la mayor parte de las áreas estratégicas del Estado Nacional, que somos todos. El Estado Nacional somos todos. El día que asumió Alberto Fernández, para tener idea, al igual que cuando asumió el superministro Sergio Massa, estaban junto a Malena Gambarini todo este elenco completo. A diferencia de Macri, que es la cabeza de un grupo económico, Massa es el jefe de un bloque político de grupos económicos poderosísimos. ¿Sí? Massa es el jefe de un bloque de grupos económicos dedicado a la política. Con todo este esquema situado en el poder de manejar el Estado Nacional, que somos todos los argentinos, la situación es de bronca cada vez más. Por eso hay hartazgo, por eso hay cansancio, y hasta se quejan los votantes de Cambiemos por tanto enfrentamiento interno. No porque Larreta sea dialoguista y rompa con el PRO, sino porque existen viejos lazos políticos que mantener para una mejor performance personal de cada uno. Si bien es cierto que no le iban a pedir a Alberto Fernández que hiciera una revolución social, económica y política, ni que fuera el gran conductor de masas imaginado del peronismo, ¿sí? Pero que sí es conducido por Massa, pero si todos esperábamos que a quienes habían gobernado nuestro Estado Nacional y robado y saqueado el dinero de los argentinos pagaran con cárcel las consecuencias, desde Mauricio Macri hasta el último. Ellos, los del PRO, que cuando fueron gobierno les aplicaron la industria de las condenas preventivas a todo dirigente político, funcionario, dirigente sindical, dirigentes kirchneristas, ¿sí? Y hasta Julio De Vido, como dije recién, se le quitó el fuero parlamentario votado por diputados de Unidad Ciudadana, hoy Frente de Todos, y todo el gabinete de Cambiemos y sus dirigentes andan por las calles libres de culpa y cargo, y hasta este Pepín Rodríguez Simón, autor de Lawfare, de las preventivas que le bajaban a Julio De Vido, a todos los compañeros, a Vudú, ¿sí? a Luisito Delía, anda como Pancho por su casa en Punta del Este sin ninguna dificultad. La verdad que armaron una red de espionaje y corrupción mafiosa, nunca antes vista, pero que hasta hoy no se desactiva ni destiñe, porque lo siguen haciendo aún en la oposición. Por eso tampoco olvidemos cuando en el centro del lawfare en América TV, con animales sueltos y con el apoyo y la amistad de Vila y Massa, sin olvidar las noches de TN con los leucos de Massa y Malena criticando a Scioli en 2015 para que ganara Macri. Estamos ante un quiebre de la sociedad, ya no solo preocupa el voto del Frente de Todos, sino la preocupación también está centrada en el que vota Cambiemos, sin certeza. Ya se pasaron de rosca, ya están dispuestos a cagar a quien sea. Como cuando votaron a Macri Pichetto, y un Pichetto que hasta el último momento cantaba la marcha peronista y luego, al igual que Bullrich en su pasado, se transformó en gorila liberal de golpe. ¿Quiénes pudieron pensar que fueran un gobierno de transformación? Son ladrones que intentaron seguir saqueando al país. Nuestras conquistas siempre se ganaron en la calle. Las proscripciones del partido judicial que tuvo Perón en 18 años de exilio, en el exilio, se sepultó con la resistencia peronista en la calle y con la lucha política y la lucha activa. Luego de 47 años del golpe de 1976 nos recuperamos sin poder sepultar a la antipatria que sirve para robar, endeudar y matar, y nos tenemos que fumar estos muñecos como el que acabo de describir. Habían destruido todo y con restos y escombros se construye poco, y apenas una pincelada de justicia social nos pudimos dar con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. No hemos salido de la etapa gregaria del proceso político popular porque parece mentira, pero aún necesitamos depositar en una persona y personalizar la conducción política de nuestro pueblo. No pudimos abrir todavía la herencia de Perón y presentarnos como los verdaderos sucesores. Parecemos jóvenes menores de edad necesitados de tutores. Y en este proceso apareció de todo lo indeseable y miserable en una sucesión interminable, efímera pero reiterada de traidores. En este horizonte desolado, las redes nos sirven de catarsis y de quejas hacia lo virtual, como putearse al espejo o ladrar en la noche hacia el cielo. La verdad es que estamos viviendo, creo,
la mayor crisis económica, social y política, y especialmente con dirigentes, con una Cristina proscripta, vituperada, manoseada, amenazada de muerte, y también la única que no pudo maniatar a este sistema mafioso. En el páramo de esta noche continua se escuchan rugidos, ruidos, gruñidos de trágico presagio futuro. Nada indica un proyecto de vida sana y abundante. Cristina, entonces, tal vez sea la única esperanza que tenemos agarrada entre los dientes, Sin Cristina apenas una mueca cínica es lo que diferencia a lo que viene. Cínicas las sonrisas, las promesas y las propuestas. Ojalá le quede alguna fuerza a la compañera después de tanto miedo por su familia, de tanta amenaza, de tentado de muerte, de tanto odio, de tanta ausencia de justicia, de tanta traición, de tanta deslealtad. Ojalá le quede fuerza. Si lo hice yo, la realidad nos interpreta a todos, hasta Leonardo Fabio en la historia expresa lo mismo. Si hay que actuar y tomar una medida, por favor díganme a qué hora porque no pretendo llegar tarde, decía, ¿no? Está en riesgo todo y Cristina es apenas una esperanza colgada en un tendal de mierda con un solo broche, y si no le ponemos lucha política y hasta lucha activa, nos agarran estas bestias que odian y quieren matar lo nacional y popular. Macri es muy básico y elemental, no hay que reinterpretarlo a Macri, lo que dice. Si dice voy a dinamitar, es que va a dinamitar. Y si dice hay que matar al populismo, van y le meten un tiro a Cristina, solo que no salió la bala, compañeros, nada más que eso. Es así, Macri es así, es simbólico y directo, no hay que interpretar nada. Y nosotros como niños debatimos a la jueza Capuchetti, sin salir a la calle a escrachar este hijo de puta, ¿no? No estamos en la calle escrachando y apretando a Macri cada vez que sale a la calle por mandar a matar a Cristina, Somos hipócritas y hasta diría muy chotos. Y Milei lo mismo, tendría que haber cobrado en la calle 2 o 3 veces ya, o pretendemos debatir ideas con esta bestia. Pero también vale decir, sinceramente, que los dirigentes no nacen espontáneamente, sino representan también lo que somos como sociedad, como ciudadanos. Estamos muy lejos de la revolución y el nivel de la economía, la conquista social y política que tuvo la Argentina de Juan Domingo Perón. Y entonces voy a meter un tono de poquito de comicidad a esto y escuchar el audio de salida como si tuviera el superministro convocando su gabinete. Fíjense lo que dice. Entonces, básicamente lo que necesitamos es tomar una medida contundente que beneficie a las clases populares, pero que no asuste a los mercados y que a la vez seduzca a los organismos internacionales de crédito, que no genere una grieta con las instituciones religiosas mayoritarias, que sea del agrado intelectual del progresismo, pero que no polarice con los sectores conservadores, que sea federal y a la vez unitaria, aplicable tanto en las provincias más ricas como en las más pobres, que tenga en cuenta el reclamo de los trabajadores y los sindicatos sin afectar la matriz productiva nacional, ni los intereses de las corporaciones multinacionales, que contemple la problemática de la clase media sin que la clase alta se sienta invadida, que empatice con los jóvenes, con los adultos mayores, con las disidencias, las personas no binarias, las minorías étnicas, los pueblos originarios, los inquilinos agrupados, los monotributistas, los militantes antivacunas, los especistas, los influencers, los streamers, los veganos, los otakus, la OMS, el FMI, la AFI, la AFA, la FIFA, el IFE, la ACA, la DAIA, el INADI, la UBA, la CGT, IPF, AGIP, AFIP, las Fuerzas Armadas, la Unión Cívica Radical, la Corriente Clasista y Combativa, la Cámpora, la Santa Sede, la Santi Maratea, y todo esto sin aumentar el gasto público y sin que se indigne nadie en Twitter y que beneficie al turismo, ¿ok? Escucho ideas. Este es Massa, pero no es un ejemplo tragicómico de un tipo que es la realidad. ¿Se dan cuenta? Esta es la realidad. ¿Sí? Entonces, es grave esto. Vamos a escuchar un mundo para Julián. Es un tema de un grupo chamamecero que forman parte de toda una movida de sectores de la iglesia de la liberación, la teología de la liberación, y que dan misas por ahí y forman un colectivo misionero popular. Y está muy piola porque en las misas aparecen artistas como Samba Kipildor y orquesta sinfónica con coro muy polenta. Hicieron ahí el Jueves Santo esta misa y aparecieron estos compañeros con estas hermosas canciones.
llevamos no aguanta más. Manos de tacuara, corazón de piedra, paisano de las entrañas de mi tierra. Hijo del sol, preludio de Dios, raza sin abrigo, por el sendero del monte podrás brillar. Devuelvan un mundo nuevo para Julián, el cielo que anda buscando para volar. Dueño del tiempo, nunca de este suelo, el camino es para todo el que quiera andar. Vuelve mi niño, vuelve a tu aldea, en Pindópotl, con vos un hermano al viento florecerá. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Es diferente el aire en esta ciudad, todos corriendo hacia ningún lugar, mientras mi gente sufre su destierro por un miserable peso que aplastará. Luna de abril, con tu misterio alumbra el camino que llevará a mi pueblo a la libertad. Traigan un mundo nuevo para Julián, sin matanzas ni guerras de propiedad. No será en vano porque tu nombre siempre vivirá en el alma de los hombres que quieren paz. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo En Caput Yo estoy a
favor de que uno puede elegir. Pasan cosas. Las que no quieren el aborto son las que tienen plata para pagar en los grandes sanatorios un aborto. Nosotros somos mujeres pecadoras, es un desastre. De todas las ricas abortan. Pero como son católicas así de cacotilla, no son pecadoras. Ellas van a rezar todos los domingos, se cambian para ir a misa de 12. Nosotros somos mujeres pecadoras. Pero esto no es de ahora, querido. Radio Caput. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Economía. En marzo, el rubro que registró mayor aumento fue el de educación. Marcó un 29,1% por las subas de las cuotas en todos los niveles en el inicio del ciclo lectivo, según informó el INDEC. Las siguientes divisiones con mayores variaciones en el periodo fueron prendas de vestir y calzado, con el 9,4% en coincidencia con el cambio de temporada. Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un 9,3% por los incrementos en carnes y derivados, y leche, productos lácteos y huevos. El incremento en este último rubro fue el que más incidió en todas las regiones del país. La inflación de marzo se ubicó en el 7,7%. Sociedad. 9 de cada 10 conductores del AMBA apoyan la nueva ley de alcohol cero. Así lo indica una encuesta de la Cámara que nuclea las empresas productoras de software vial. La norma aprobada por el Congreso reducirá de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir. América Latina. El Supremo Tribunal de Brasil ordenó convocar a Bolsonaro a declarar por los ataques del 8 de enero. La máxima instancia judicial dispuso que la policía convoque en no más de 10 días al expresidente para escuchar su versión sobre los atentados a las instituciones a poco de asumir Lula da Silva. En los copamientos se destruyeron muebles, obras de arte y vidrios de ventanas. La solicitud de audiencias de Bolsonaro fue realizada por la Procuraduría General de la República. Más información en telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Oficialismo peronista. Oficialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Bueno, compañeros, volvemos a un segundo bloque de justicialismo peronista. Y escuchamos un audio de Perón a su regreso. Yo vine al país para unir y no para fomentar la desunión entre los argentinos.
Yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional, no para consolidar la dependencia. Yo vine al país para brindarle seguridad a nuestros conciudadanos y lanzar una revolución en paz y armonía. Yo vine para ayudar a reconstruir al hombre argentino. La unidad que propusimos fue para concretar la liberación nacional y no para darles corajes a los enemigos de nuestra patria. Esa unidad era y es para que el pueblo pueda hacer su voluntad sin obstáculos. Y después del 1 de julio, fallecido Perón, asume la presidencia de la Nación, la primera mujer en la historia argentina como presidente de la Nación, que fue María Estela Martínez de Perón, la que conocemos todos los compañeros como Isabelita, Isabel Perón. Pero contemos también cómo el partido judicial y el partido militar se iba metiendo como el humo de Satanás en la iglesia, así dijo San Juan Pablo II, ¿no? Y entonces hace 47 años, vamos a cumplir este año, el 13 de septiembre de 1975, la presidenta Isabel Perón inició un periodo de licencia, producto de una agresión que sufriera por negarse a firmar el ascenso de Rafael Videla, ¿no? Rafael Videla, ¿sí? Le metieron una trompada en la cara y quedó casi inconsciente durante 7 minutos. De ahí que fuera licenciada por licencia médica. El autor de la trompada, yo lo digo porque no tengo ningún problema, lo puedo demostrar, yo fui el funcionario más joven de ese gabinete, fue Antonio Cafiero, por negarse a firmar el ascenso de Rafael Videla a general de brigada y después mandar el pliego al Senado para ascenderlo a teniente general y poder ser presidente de la Junta del golpe militar. Ese era el plan. La licencia de poco más, unos 47 días, ¿sí? La mandaron en compañía, nada más y nada menos, de las esposas de los comandantes de las 3 armas. La esposa de Videla, la de Macera, de Fautario, que en ese momento era el brigadier general de la Fuerza Aérea. Y se refugian en la localidad de Ascochinga, provincia de Córdoba. El Poder Ejecutivo recae entonces del titular del Senado, Ítalo Argentino Luder, otro traidor. Comienza así el periodo de un mes, más 47 días, durante el cual la presidencia será ejercida por quien en 1983 casualmente será candidato peronista frente a Raúl Alfonsín, que sube por fraude electoral. ¿Sí? De esto conviene aclarar, porque casualmente, curiosamente, el justicialismo presenta 2 millones de fichas de afiliación, no sé para qué, porque con 200.000 alcanzaba y sobraba, para presentarse a elecciones. Y de los afiliados peronistas del Padrón General de la Provincia de Buenos Aires, depuran Pedro Cerdá, el coronel Cerdá, que era el interventor del Juzgado Federal de Competencia Electoral de La Plata, de la Serna, junto a Pedro Cerdá, que era teniente coronel, Horacio Oliendo Hijo, se encargan de depurar 963.000 afiliados del Padrón General de la Provincia de Buenos Aires, y Herminio Iglesias pierde por 223.000 contra Armendáriz, o sea que ahí se demuestra el fraude, ¿sí? Y después 2.117.000 del resto del país, especialmente del noreste argentino, ¿sí? Que lo disfrazan porque hubo una terrible inundación, entonces bueno. Entre sus primeras medidas, Luder cubre los cargos vacantes en el gabinete, porque raja a varios del gabinete, leales a Isabel, tras la renuncia de los ministros de Interior y Defensa, casualmente el coronel Damasco y el escribano Garrido, ¿no? Respectivamente. Ángel Robledo es el nuevo ministro de Interior y Tomás Botero asume Defensa. Manuel Arauz Castex, hasta entonces integrante de la Suprema Corte, antiperonista, es designado canciller, nada más y nada menos. Luder se entrevista con Balbín, apenas asume la presidencia, el líder de la UCR le dice, adelantar las elecciones a fines de 1976, ¿sí? El caso de Robledo es singular, es designado titular de Interior mientras participa de una transmisión de Tiempo Nuevo con Bernardo Nesta y Grondona. Dice Robledo, entró al programa como canciller y salió como ministro de Interior. El propio Robledo reconoce, me siento desconcertado porque evidentemente
me cambia totalmente el esquema, incluso mental. He sido siempre al servicio del movimiento y del gobierno. Me ha tocado algunas veces hacer pasos fugaces en determinada función. Claro, como decía Carlino, las traiciones efímeras pero reiteradas. Y parece que este es uno más. Veremos cuánto tiempo voy a estar en el Ministerio del Interior. El 20 Robledo viaja a Nueva York, 20 de septiembre del 75, para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hace como titular de Interior y canciller interino, dado que Arauz Castex recién asume la Cancillería el 2 de octubre. Durante un encuentro en el Waldorf Astoria, el ministro argentino le asegura al secretario de Estado Henry Kissinger que la subversión no hace peligrar al gobierno. Esto fue publicado en Clarín el 25 y 29 de septiembre de 1975. También durante el interinato de Luder, acuerden que ya Henry Kissinger preparaba la fundación del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales allá por junio del 78 en Buenos Aires, diciendo que venía a ver el Mundial. En realidad creó el organismo más espurio y repugnante que tenga Latinoamérica para analizar las riquezas que debe saquear los gobiernos liberales y neocolonialistas, ¿no? Para eso se dedica el CARI. Dicen las malas lenguas y las leyendas, uno dice que las brujas no existen, pero que las hay, que acá también se planificó el saqueo de Irak después de la invasión en 1991, en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque CARI es la asociación contraparte, la primera sucursal de la casa matriz, que es el Club Bilderberg, ¿sí? También, durante el interinato de Luder, hacia mediados de septiembre, se formaliza la división del bloque del Frente Justicialista de Liberación en la Cámara de Diputados, entre verticalistas y antiverticalistas como Luder. Por su parte, vuelve al país Héctor Cámpora. Algunas versiones señalan que el expresidente retorna a la Argentina para reencauzar la juventud peronista. A pedido del gobierno, se insiste en que el ministro Robledo ha realizado gestiones, pero este las niega. El 24, Luder encabeza una reunión de gabinete en la presencia de los 3 comandantes de las 3 Fuerzas Armadas, general Videla, Macera y brigadier Fautario. El 5 de octubre el país se conmueve, Montoneros ataca al regimiento de infantería de Monte 29 en Formosa, mueren unas 30 personas, en su mayoría guerrilleros, ¿no? Compañeros que estaban en la lucha armada. El accionar de la guerrilla se enmarca en la demencial política que en el último semestre del 75 Montoneros pone en marcha para acelerar el proceso político desatando un ataque total contra el aparato de seguridad del Estado. Acuérdense de que en estas filas militaba aquella que juraba entregar la vida por la patria socialista y el regreso de Perón, que era Patricia Bullrich. 2 días después, el ministro Robledo visita a Isabel Perón en Ascochinga, al parecer con el gobierno, con el objeto de pedirle que extienda su licencia para que el líder termine de atar todo, lo que necesitaban para preparar el golpe de Estado inmediato. El 8, titula Clarín, habrían sugerido postergar la licencia. Al día siguiente, Isabel participa de una misa por el 80 aniversario del nacimiento de Perón, realizada en la capilla de Ascochinga. Mientras tanto, en Buenos Aires sesiona el Consejo Nacional del Partido Justicialista. Al término del encuentro, su secretario Manolo Torres de Loma de Zamora, hombre de Duhalde, afirma que Isabel reasume y hay acto. La falta de unidad entre algunos sectores partidarios y el gobierno provincial, encabezado por la dupla Luder-Robledo, es evidente. Pero el hecho institucional más relevante que tiene lugar es la permanencia de Luder en la presidencia, es el dictado de los decretos 2770, 2771 y 2772 de 1975, donde se extiende a todo el territorio nacional el alcance del decreto 261 del 75, que da intervención a Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva ante el desborde de las fuerzas policiales, etc. Pero es Luder el que firma los decretos de aniquilamiento de los grupos armados, ¿sí? Luder escribió 20 años después, en el Congreso los partidos opositores pedían mayor rigor para la lucha contra la subversión. No solo el gobierno manejaba información sobre la indefensión de la policía, dice Luder, yo dicté el decreto para aniquilar el accionar de la guerrilla, de la subversión. Con el Congreso en funciones, nadie pidió derogarlo, sino que también el Congreso corroboró, ¿sí?,
¿sí?, estos decretos. Nadie fue a la justicia para plantear una queja. Era un decreto de un gobierno constitucional manejado con Luder, con los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, frente a una situación de extrema gravedad. Por eso le extienden la licencia a Isabel. Esto fue publicado en La Nación el 24 de marzo de 1996. Durante el juicio de las juntas, en 1985, Lourdes, Cafiero y Ruskav negaran el dictado de los decretos 27, 70, 71 y 72 que ellos firmaron. Puede desprenderse una autorización al aniquilamiento. Por eso la denuncia, Isabel, es un verso, es un fraude y es una falsedad, porque los autores de eso fueron Luder, Cafiero y Ruskav. Por eso Cafiero le mete una trompada a Isabel para licenciarla y meter mano a todo esto y preparar, hacer la previa, como dicen los chicos, del golpe de Estado del 76. Puede desprenderse una autorización al aniquilamiento físico ni para violar la ley, privar de la libertad a personas, ni para alterar el orden institucional mediante un golpe de Estado. Ver María Soeani y Vicente Muleiro, El dictador, en la página 465. Carlos Ruskav, entonces titular de Trabajo, sostuvo una década más tarde, firmaría de nuevo ese decreto, dice, el 2070, 71 y 72, ¿sí?, porque la policía había sido superada y hay que ponerle en realidad la realidad que vivíamos entonces. Había un accionar subversivo que atentaba realmente contra el conjunto de la ciudadanía y la seguridad del Estado Nacional y el pueblo argentino, y se habilitó a las Fuerzas Armadas a que luchen contra eso, no a que cometan actos delictivos. Bueno, el soldado se entrena para matar, para ir a la guerra y matar, no se entrena para poder saber si administra bien la justicia. Entonces, este tipo es un tarado ya histórico. Por eso dice, se habilitó a las Fuerzas Armadas a que luchen contra eso y no a que cometan actos delictivos. Acá no está en discusión si había que acabar o no con la subversión. Estamos todos de acuerdo en que había que terminar con la subversión. Los que piensen lo contrario están imaginando otro tipo de país. Lo que está en discusión aquí son los métodos empleados. Claro. Nadie habilitó a las Fuerzas Armadas para robar, ni secuestrar, ni hacer desaparecer gente. Si acá se hubiera hecho la lucha antisubversiva con tribunales, con fallos y fusilamientos, hoy estaríamos discutiendo este tema. Esto fue publicado en la revista Gente el 1 de enero de 1987. También a principios de octubre, el gobernador bonaerense Vittorio Calabró realiza críticas declaraciones contra el gobierno nacional ante representantes de la prensa internacional. Afirma que así no llegamos al 77, había vacío político, ¿no? Finalmente, el 17 de octubre, reasume Isabel, después de casi 70 días, perdón, de casi 40 y pico, 47 días de licencia obligatoria, ¿sí?, después del golpe que le dieron. Se celebra el Día de la Lealtad con un acto en Plaza de Mayo y un discurso de la presidenta desde los balcones de la Casa de Gobierno. El martes 21 vuelve a presidir el gabinete de ministros. Fracasa el intento de un sector del gobierno de extender la licencia de la presidenta hasta finalización del pedido presidencial. La quería borrar sí o sí. El peronismo y el país pagarán un alto costo por esta decisión que provocará pocos meses más tarde el pronunciamiento del 24 de marzo del 76. 20 años después del golpe de Estado, Fernando de la Rúa, senador, por entonces senador nacional, que era el delegado de Belgrano de Córdoba, y Balbín lo pone como primer candidato a senador nacional. Era todo el mérito que tenía Fernando de la Rúa. Era delegado de un club de fútbol ante la AFA en Buenos Aires. Esto era una barbaridad. Todo acomodado, todo colocado. ¿Por qué? Porque era el yerno de Basilio Pertinet, bombardero de la Plaza de Mayo en 1955. Ese era el mérito familiar de la Rúa. Casado con Inés Pertinet, ¿no? 20 años después, por eso digo de la Rúa, senador entonces, reflexionó que se hubiera podido evitar el golpe si se producía la renuncia de Isabel Perón. Después de la muerte de Perón o poco después, en ocasión de su viaje a Córdoba, ella no debería haber vuelto al poder porque fue volver para nada. Por aquello era la desorientación de la nave del Estado. Así se jugó la suerte del país, entre fulleros y traidores, ¿no? Y le entregaron a los militares el saqueo total del país bajo las órdenes de el imperialismo anglosajón norteamericano. Y los militares a quienes el Congreso les rechazó la pena de muerte para los subversivos en noviembre del 75 ya no tuvieron dudas sobre el golpe. Clarín
24 de marzo de 1996. Luder recuerda, mientras fui presidente interino intenté generar expectativas institucionales, señalando que íbamos a adelantar las elecciones. Recuerdo que Ricardo Balbín, líder radical de aquel entonces, otro gorila más, me dio todo su respaldo. Claro, sí tenían que entregar el país. Esa medida desarmaba el marco de maniobra. Cuando vuelve Alfonsín con fraude electoral, fue parte del acuerdo, los acuerdos, pero todas las posibilidades estaban obstruidas por la existencia de María Estela Martínez de Perón, Isabel Perón, de permanecer en sus funciones. Por eso Isabel rompía todos estos arreglos. Lo tenían que matar directamente. Lo que ahí faltó Revolución Federal para meter un tiro en la cara, ¿no? A Isabel y dejarse de joder. Esto fue el Clarín el 24 de marzo de 1996. Gabinete, durante el interinato de Luder, queda integrado así Ángel Robledo en Interior, Tomás Botero en Defensa, Néstor Corbalán Narclares en Justicia, Carlos Emery en Bienestar Social, Carlos Rucauf en Trabajo, Antonio Cafiero en Ministro de Economía, Manuel Arauz Castex en Relaciones Exteriores. O sea, digo, lo de Massa que dije anteriormente viene derivado de estos acuerdos, compañeros. Numerosos testimonios reconocen que ese equipo era el más calificado de cuantos actuaron e integraron los elencos ministeriales entre 73 y 76. Me acuerdo que Julio Carlos González, que fue vecino mío en Lanús, salido de ahí, fue ministro de legal y técnico de Perón y de Isabel, fue el tipo que estuvo hasta abril del 83 en Cana, ¿tá? Y entre Cafiero y Alfonsín le dieron de baja la titular de Estructura Económica Argentina en la Universidad de Buenos Aires, en las carreras de Derecho y Economía, y lo sacaron a patadas, le dieron de baja, lo dejaron muerto de hambre para que el tipo no hablara y lo amenazaban todos los días, a Lali, a su esposa. También se cambió en ese momento el interventor federal en Córdoba, la Cabane, reemplazado por Berkovich Rodríguez. Así lo relata Larragui y Caballero. Montonero se omite el alerta sobre el golpe de Estado porque empezó a buscarlo. Creía que con los militares en el poder el pueblo iba a desenmascarar a su verdadero enemigo, y cuando más intensa fue la violencia hacia el pueblo, mayor sería la conciencia de para combatirlo. Pero los compañeros montoneros creyeron que iban a reponer la resistencia de 18 años de lucha para el regreso de Perón. El golpe iba a acelerar la estrategia de guerra revolucionaria, decían los compañeros, cuanto peor mejor, la tesis del filósofo Frank Fanon. En sintonía con esa política, la conducción decidió golpear a las fuerzas de seguridad para sacarlas de la calle. Si hasta mayo del 75 solo estaban dispuestos a matar a aquellos policías que hubieran secuestrado, torturado, fusilado a militantes populares o aquellos que se resistieron a entregar su arma al pueblo, un semestre después, cualquier policía en su cola condición pasó a ser un blanco de la organización. Pero digo, la lucha estaba dada porque solamente el 24 de marzo, por eso digo, si uno define las cosas así parece que esto fue una locura, pero el 24 de marzo solamente se hicieron 8.000 operativos de detención y desaparición de personas en 24 horas. El 24 de marzo del 76, 8.000 operativos de secuestro, ¿sí?, tortura y desaparición de personas. 8.000 en 24 horas. ¿Se imaginan lo que fue el resto? Por eso cuando los boludos dicen que no son 30.000, yo creo que pasaron más de 50 o 60.000 los detenidos desaparecidos, tranquilamente, tranquilamente, ¿sí? Entonces hay que verlo de esta manera, porque toda la policía federal, provincial, las locales, se movilizaron para hacer estos operativos. Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué derrocaron a Isabel Perón el 24 de marzo del 76? Porque siendo la primera presidenta mujer de la Argentina y del mundo, que con un aval electoral del 63,7% de los votos, como vicepresidenta durante su gobierno, se aprobaron y realizaron los siguientes actos soberanos de gobierno. Primero, nacionalizó toda la boca de expendio de combustibles. Todas las estaciones de servicio pasaron a ser YPF. ¿Saben por qué? Porque YPF era el proveedor de combustible
Y Shell y eso tardaban hasta 90 días en abonar la compra de combustibles que les vendía YPF. De esta manera vaciaban de dólares el mercado para producir crisis inflacionaria. De ahí vino el famoso Rodrigazo, pues la prensa trabajó para eso. La inflación la provocaban estas empresas vaciando de dólares, ¿sí?, el mercado local, entre otras causas, ¿no? Segundo, nacionalizó las agencias de noticias extranjeras. Todas las agencias de noticias pasaban a estar bajo el control del Estado Nacional. Por lo tanto, fue la promotora de la primera ley de medios, ¿sí?, para que no mintieran, ¿sí?, y vendieran verso, ¿no? 3. Incorporaron al patrimonio nacional el Canal 7 y 36 radioemisoras comerciales. Nacionalizaron los canales de televisión 9, 11 y 13. Nacionalizó Panamericana de Televisión, única convertidora de ciclaje de Sudamérica, que son los paños, los cortes que mandan al país y que hoy están recontrafiltrados, ¿no? Nacionalizó la editorial Codex, sancionó la ley de sanciones penales a la subversión, incorporando la represión de la subversión económica, fundamentalmente la subversión económica, la usura, ¿sí? Sancionó la ley de represión al narcotráfico, suspendió el negociado que colocaba por 50 años la producción siderúrgica en manos del Brasil, el Mineração Corumbaense, reunida de Brasil, ¿no? 10. Declaró la nulidad de contratos de Estado, la ITT, Siemens y por mayores costos cobrados a Entel, empresa nacional de telecomunicaciones. Suspendió el negociado de Ítalo, que pretendía venderle la empresa al Estado, la que debido al tiempo transcurrido ya le pertenecía a la nación, la querían vender nuevamente. Suspendió la negociación de valores internos de bonos extranjeros, se acabaron, ¿sí? Prácticamente suspendió la convertibilidad del peso con el dólar, ¿sí? Y obviamente prohibió la operación de monedas extranjeras en todo el territorio nacional. Se comercializaba y se contractuaba en moneda nacional. Implementó el profesionalismo militar integrado a la nación, que impulsaba el coronel Damasco, general Numa Laplane. Sancionó la ley de nacionalización de los depósitos bancarios, cuya anulación permitió el alevoso robo de todos los bancos en el 2001, equivalente a 193.000 millones de dólares. Decretó el arresto del directorio de Bungibor por asistencia financiera y lavado de dinero. Sancionó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sancionó la ley de contrato de trabajo, la 20.744, que todavía sigue vigente. Proyectó la ley nacional de prensa. No contrajo ningún empréstito ni deuda externa. La deuda externa del 25 de mayo del 73 era de 11.670 millones de dólares cuando asumieron Juan Domingo Perón y Isabel Perón, y al 24 de marzo del 76 seguía siendo de 5.189 millones de dólares con los intereses pagos. Declaró la prioridad a toda elección de autoridades nacionales, provinciales y municipales mediante el decreto 620 del 13 de febrero del 76, la reunión de la Convención Nacional Constituyente que decidiría sobre la Constitución Nacional que organizaba el Estado Nacional Argentino en consonancia con las actuales necesidades de su pueblo y los supremos intereses de la patria, y así incorporar el artículo 40 de la Constitución del 49, donde establece que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y demás fuentes de energías y recursos son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación argentina. Realizó una semana de gabinete de gobierno en la Antártida para explicar al pueblo que era territorio argentino, que la nación argentina también está instalada en la Antártida, dando a conocer al mundo y dejando sentado que esos territorios pertenecen a la nación argentina. Interceptó el armamento destinado a la guerrilla enviado desde Gran Bretaña, de 160.000 proyectiles consignados en la embajada británica y remitidos de contrabando en la carga de un buque, luego toneladas de armas con el mismo destino, descubiertas en el avión en varios vuelos de British Caledonia, contrabando de ametralladoras marca Stirling, por nombrar solo los casos conocidos e interceptados. Ver diarios de la época. Pidió mediante la Cancillería el retiro del embajador inglés el 13 de enero del 76, lo expulsó. La reacción del gobierno respondía a la decisión unilateral del Reino Unido de suspender las negociaciones sobre las Islas Malvinas. Acuérdense de que mandaron un acuerdo
de soberanía recíproca sobre las islas, ¿sí? Que era la misión Shackleton, que había traído el embajador Ortiz de Rosas, 22 días antes de fallecer Perón, y que Perón había firmado. O sea, ya estaba establecida la soberanía compartida. ¿Tá? Entonces, Isabel decide romper relaciones con Gran Bretaña y echar al embajador, habiendo ordenado Isabel también el cañoneo de una nave británica el 4 de febrero del 76, por incursión en las aguas territoriales. Esa nave fue averiada, hundida, y su tripulación detenida y llevada a Comodoro Rivadavia. Digo, este era el carácter de Isabel, que todos llaman que era dormida, aburrida, que no le daba bola. Porque Isabel Perón no visita la Argentina hoy día. ¿Por qué no visita la Argentina? Los compañeros de migraciones me informaron que en la base de datos y el sistema de migraciones tiene prohibido el ingreso a su país, a la Argentina. Es posible que toda la mugre de mediocres que la rodea le oculte la verdad a su pueblo. Es posible que los pusilánimes en ejercicio del gobierno que visitan y negocian con el capitalismo de mercado en la Fundación Mediterránea violan en secreto los derechos humanos que en público defienden, ¿no? Habría que indagar, investigar, porque lo impensable es posible en el manoseo al pueblo peronista. Tal vez, como Haddad o el Gasto Silvestre le fueron a chupar las medias a Francisco con preguntas llenas de inexactitudes, sería de valor que puedan indagar en la principal actora damnificada cómo fue el golpe de marzo del 24 de marzo del 76 y enterarnos cómo fue. La jueza Romilda le prohibió la salida del país a Pepín Rodríguez Simón, y a Pepón, el Toto Caputo, salió y hasta financió el asesinato de Cristina, y Pepín también se rajó y está disfrutando del otro lado del Río de la Plata, burlándose del pueblo argentino sin que nadie pueda someterlo a la justicia. Y al mismo tiempo, con injusticia, le es prohibido ingresar al país a la primera presidenta de la Argentina derrocada por la última dictadura. Es raro, al menos raro, es raro. Por eso digo, vamos a escuchar un audio más para ver cuál era el propósito, cómo fue en el 55 y por qué se repitió en el 76. Dinamitaron el lugar donde murió para evitar que se convirtiera en un sitio de culto. Prohibieron su foto, su nombre y su voz. Pasaron con sus tanques por las casitas de la ciudad infantil hasta convertirla en ruinas. Abandonaron la construcción del hospital de niños más grande de América porque llevaría su nombre. Echaron a los ancianos de los hogares modelo. Quemaron hasta las frazadas de la fundación. Destrozaron pulmotores porque tenían el escudo con su cara. Secuestraron e hicieron desaparecer su cuerpo por 16 años. Pero como sospechaban los autores de tanta barbarie, todo fue inútil. El amor de su pueblo, que la lleva como bandera, sigue presente en cada lucha por la justicia social. Por eso les quiero mostrar, compañeros, que el odio misógino, la misoginia odiosa, asesina contra las mujeres peronistas, es terrible, es terrible. Esto pasó con Eva Perón, que destruían hasta lo que sea, que hacían un cartelito que estaba pegado a una pared, volteaban la pared directamente. Así pasó con Isabel, que hoy tiene prohibido el ingreso al país, no está en el Museo de los Presidentes, su busto como presidenta de la nación que fue, en fin, no está su cuadro en el Salón de la Mujer en la Casa de Gobierno, en fin, la misoginia, el odio a las mujeres peronistas revolucionarias, como muchas revolucionarias de Latinoamérica, es de terror, es evidente, es simbólico, pero también es real. Y entonces yo digo, ¿cuál es esta historia, no? Con respecto a esto. ¿Podemos hacer una pausa musical, el último tema? ¿Un Cristo Villero? Por eso es importante, sí, poner un poco de color musical a todo esto, porque fueron editoriales un poco severas, de reflexión, pero también de toma de conciencia, porque es importante poder medir cuál es el daño que estamos sufriendo. Y que todavía sigue la cuestión, no solo con Cristina, sino con su hija. Fíjense que esta tarada de Canosa y la otra, Laura Di Mar, no se meten con Máximo Kirchner, sino con Florencia. No es casual esto,
es simbólico, es tétrico, criminal, genocida, pero además es misógino totalmente, y de dos minas, para como de dos tipas. Esto de terror. Escuchemos este audio, por favor. Este tema musical, perdón, el de Cristo Villero. Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros. Hacia orillas de un poblado vivió en país extranjero, un pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino, lo mismo que los villeros. Ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madera, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. Cristo Señor y pueblero, palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita, inquieta llama me invita desde el rancho del villero. Y si usted va descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, tan concreto y compañero, que se hace vida sencilla, es el Cristo de la villa, el Cristo de los villeros. Ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. Y bueno, escuchando el Cristo de los Villeros, otra versión también, los compañeros tan lindos de este trío chamamecero, que forma parte de esta movida, son esas agrupaciones de teología de liberación de iglesia que están dando estas misas de misioneros populares por todo el país. Y bueno, hablando de esto también, de la defensa, de la lucha y la reivindicación de nuestras mujeres peronistas, es muy importante poder comprender de que una vez por todas, yo digo siempre que cuando en una movilización del Movimiento Nacional Popular, del Movimiento Peronista, llega un compañero con una bandera con la hoz y el martillo,
es un compañero más. ¿Saben por qué? Porque son 2 instrumentos de trabajo. ¿Tá? Y peor si llegara un Massa con una banderita de una transnacional, ¿no? Entonces es muy importante comprender. Está bien que los compañeros parece que con todo el proyecto Nacional Popular de Néstor y Cristina llegaron casi 30 años más tarde, pero no importa, siempre son bienvenidos, y a veces interpretar de que esta progresía tiene que dejar el ejercicio aburrido y monotemático de la izquierda pituca y afrancesada y acercarse realmente a los valores filosóficos e ideológicos de la revolución justicialista, que creo que es el mejor camino, porque Perón, con los movimientos de liberación latinoamericana, desde como la Revolución Cubana, nunca tuvo ningún tipo de diferencia de opinión ni de criterio. Por eso, si Chino lo tenés en punta, me gustaría que los compañeros escuchen cuál es la opinión de Perón sobre Fidel y el Che Guevara. Gracias. Son admirables esos muchachos. Son admirables. Y el Che Guevara ha muerto él, pero van a salir 1000 Che Guevara, si esto sigue. Porque eso emula la juventud que tiene la obligación de hacerlo. Sí, las cosas hay que verlas como son. Yo creo que, no sé si yo estaré equivocado, pero yo estoy con ellos. Como estoy con Fidel Castro, como estoy con toda esa gente que ha liberado su país. Ahora dicen que es comunista, y a mí que me importa que sea comunista. Comunista. El Fidel es tan comunista como yo. Más bien es justicialista. Esta es la aclaración que me hacía yo con 21 años cuando me quejaba de algunos grupos de tendencia, cuando me exigía. Fui el joven, o el miembro más joven de su gabinete, su secretario de Promoción Social de la Nación, con 21 años. Y entonces mis quejas a veces versaban sobre los esquemas preconceptuales que en lo cultural teníamos algunos muchachos en esa época, donde decíamos que todo lo que era izquierda era feo, trapo colorado y qué sé yo. Y entonces me decía, el trabajamiento, la síntesis generacional es nacional, no es solamente de la juventud peronista, usted tiene que abarcar toda la juventud. Y entonces ahí vamos a tener un trabajamiento que sostenga la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, porque se va a comprender que son causas comunes, más allá de las tendencias ideológicas. No, porque fíjese que Cuba, a mí que me importa que Fidel sea comunista, es tan justicialista como yo, te repito un poco en este audio, ¿no? Pero Perón encendido, ¿no? Enojado porque uno tenía la imprevisión o la torpeza de insistir sobre cuestiones que no profundizaban y se daba cuenta de que hay causas que son comunes a todos los movimientos ideológicos, doctrinarios y políticos de nuestra América Latina. Calculen que el Fondo Latinoamericano de Liberación, que condujo su secretario privado y apoderado único que tuvo Perón, que fue el compañero Julio Gallego Soto, manejaba el Fondo Latinoamericano de Liberación, con el cual se financiaron 12 revoluciones y procesos políticos en América Latina. 12 procesos políticos en América Latina. José Ibáñez del Campo en Chile, Getúlio Vargas en Brasil. Café Filo, que era Guillermo Café Filo, que era el vicepresidente de Getúlio Vargas, cuando asumió la presidencia, lo voltearon a Perón en el 55, y junto a Stroessner, que era un dictador paraguayo, vino acá al Río de la Plata en un hidroavión y se subieron a la cañonera donde estaba Paraguay, la cañonera Paraguay, donde se había asilado Perón con un tiro en la pierna. Pero 2 presidentes, el de Brasil y el de Paraguay, vinieron a juntarse con el presidente argentino, derrocado. ¿Sí? Y si atacaban la cañonera paraguaya, porque había un crucero norteamericano de guerra, al cual estaba tripulado, entre otros, por Richard Nixon, director de la CIA de esa época, ellos declaran causa bellis, o sea, advertían sobre una posible declaración de guerra de Brasil, Paraguay y Argentina a los Estados Unidos. Entonces Lonardi, que había sido el autor del primer golpe, de Ni vencerán ni vencidos, le dijo a Rojas que era el autor de querer asesinar a Perón sí o sí, y no tenía problema en asesinar también a Stroessner y a Café Filo, le dijo, si te llegas equivocado, a dar un paso equivocado, yo te fusilo en Plaza de Mayo, si hace falta, ni siquiera en Campo de Mayo.
Así que depuso las intenciones de Jean Rojas. Después, en el 56, obviamente, con todo el concierto de toda la oposición democrática, política, antiperonista, formó la Junta Consultiva Nacional, que es la raigambre, son las raíces de los liberales que hoy tenemos, ¿sí? Donde brotó del puño y letra de Alicia Moró de Justo nada más y nada menos que el decreto 4161, que prohibía pensar en peronismo, ni siquiera mencionar la palabra Perón, ni nada. Correcto. Entonces, cuando hacemos referencias a los datos históricos tenemos que tener precisión sobre todas las cosas para no cometer torpezas ni enlodar gente sin argumentos. Cuando hice hoy una descripción de Sergio Massa, estoy hablando concretamente de lo que es, sobre fundamentos certificables, ¿sí? Que cualquier compañero puede averiguar y precisar, ¿no es cierto? Así como Marcelo D'Alessandro, que fue diputado electo por el Frente Renovador. Y nosotros no, porque Marcelo D'Alessandro se fue porque quedó pegado con el tema de la causa del agua escondido. Pero están ocultas relaciones entre Larreta y Massa. Pero el tipo fue diputado electo por el Frente Renovador en el 2013. En esa lista, en esa boleta electoral de la provincia de Buenos Aires, que encabezaba Massa con Macri, ¿sí? Y que le gana la boleta de esa elección intermedia de Cristina y Martínez Arralde, ¿no? Pero averiguamos quiénes estaban en esa lista. Por eso hay muchos funcionarios de esa época en el frente de Todos y mayormente en el frente Cambiemos, ¿no? Juntos por el Cambio. Pero digamos, esa es la verdad, que es la única realidad. Entonces, hay una suerte de misoginia genocida contra las mujeres peronistas en este país. Por eso cabe aclarar, como dijo compañera Gaimán, que es la jefa jurídica del Grupo de Puebla, que no es solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, contra Dilma Rousseff en Brasil, contra la vicepresidenta de Colombia, un montón de compañeras que son perseguidas, algunas hasta con cárcel, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que hoy Dilma Rousseff es la presidenta del Banco de Inversión, Desarrollo e Intercambio Compensado del BRICS, con sede en China, ¿no? O sea, si definimos mujeres capaces, igual que Cristina, Dilma es otro caso, Dilma Rousseff, ninguneada por esta bestia de Bolsonaro, ¿no? Entonces, hay que empezar a reflexionar, a repasar un poco, a pincelar. Por eso también hice un bloque sobre Isabel Perón, para saber cuáles fueron las causas del derrocamiento, no que era inútil, que no sabía, sino que 24 causas, medidas de gobierno soberana, que provocaron el delirio total, no solo del enemigo, sino del fuego amigo. Por eso cuando hablamos de fuego amigo, verifiquemos bien cuáles son los orígenes de la bala, ¿no? Por eso hablé de Sergio Massa, por eso hablé también históricamente de Ítalo Argentino Luder, de Cafiero, que se prestaron a ese manejo, a preparar las condiciones para hacer pelota al país. Y la única verdad, la realidad, no hay que separar la realidad de la verdad. Cuando hablo de fraude electoral de Alfonsín, es porque yo fui protagonista e ingresé al Regimiento 7 de La Plata, ¿sí? Por acuerdo de Lorenzo Miguel y Diego Ibáñez, para cambiar los resultados de 4 municipios de la tercera y 4 de la primera sesión electoral, para que no hubiera un golpe de Estado. O sea, ¿por qué? Porque Jorge Alguindegui pedía el pase a retiro de 28 generales, ¿sí? Y cuestión que se hizo, que se efectivizó, y pasó a ser jefe de Estado Mayor Conjunto del gobierno de Alfonsín. Entonces no estamos hablando de imaginería. Compañeros, no me despido hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana, donde con algunos bizcochitos y algunos mates volvemos a hablar de peronismo de verdad, peronismo de en serio. Les mando un gran abrazo, viva la patria, viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular, que es la revolución justicialista, y viva Cristina, y apoyemos a Cristina porque tal vez es la única pieza que nos queda para poder volver a pensar en términos de soberanía política, independencia económica y justicia social. Nada más. Un gran abrazo a todos. Que estén todos muy bien. Buen fin de semana y hasta el próximo sábado. Les habló Omar Seijo. Gracias por la operación, Chino querido. Y nos vemos el sábado próximo. Gracias. Hasta luego.
mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor por la lucha que encara hoy, que es una de las más importantes, pero por lo que viene haciendo desde hace tiempo. Buen día. Hola, buen día.